Buenas noches. Estamos ahora sí para empezar nuestro primer estudio del libro de Romanos vía internet. Este, quiero darles la bienvenida. Me imagino que, como en todo, va a haber gente que llega más tarde que lo común. Ahorita estamos en antesala de empezar. Este, pero bueno, permítame decir algunas cosas por qué queremos estudiar el libro de Romanos. Am, la idea es conocer, tener una base, qué es la fe cristiana. Hay una opción de Romanos que se llama el camino de Romanos, en inglés le llaman el Roman Road, y es simplemente agarrar unos versículos claves y decir, miren este versículo y este versículo y este versículo, y en cierta forma resume, pierde mucho de la argumentación lógica de Pablo. Y resumen y dicen, esto es lo que necesitamos decirle a la gente. Dentro de eso está pues Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero en estudiar Romanos vamos a ver que Pablo explica por qué por qué llega a esa conclusión. O sea, él hace una argumentación fuerte, tanto de digamos, la lógica, como también de escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso él llega a decir, todos pecaron, o sea, comprueba, hace una condenatoria, como si estuviera en un juzgado. Entonces, esto es la, la, la razón que en vez de tener nada más el camino romano, se puede tener um, estudiar a fondo el libro de Romanos, ver cuál es la argumentación y ver estoy, perdón, perdiendo un poco de tiempo aquí, prometo no volverlo a hacer. Nada más que veo una persona que está aquí ya está, varios. Entonces, vamos a ver, si me permiten un momento, vamos a llevar un poco de retraso a nivel de de usuarios. Hay un par de usuarios que yo espero ver. Algunos lo están viendo por live stream y tienen a su derecha una pantalla donde pueden escribir algo. Yo voy a escribir algo aquí para que identifiquen si es posible. Hola. Eh, entonces, para que vean esto de ahí, para que vean, si escriben algo ahí, quieren, los que están con el live stream, si escriben algo ahí, pues puedo por lo menos saber que están ahí, o si tienen alguna pregunta, pues también se vale hacer ahí la pregunta. A nivel de el Google Hangout, hay un par de personas que me gustaría, vamos a ver aquí. Um, Doctora Adela. Entonces vamos al Hangouts y invitar doctora. Bueno, a ver si llega la invitación. Estamos con 3 minutos, un poco primera vez, quizás dudas de tecnología. Esperando también ver qué tanto es la puntualidad. Ahora sí que, y también veo aquí una Yolanda Flores. Entonces vamos a invitar a una Yolanda Flores. Invitar Yolanda. Yolanda Flores. Invitar. Todavía no los veo en Google Plus. Pero bueno, me daría gusto verlos ahí. Pero bueno, de todas maneras, sí, porque ellos, si no están en Google Plus, no están viendo nada ni están oyendo nada. Entonces me pueden tener un poco de paciencia. Creo que hay una persona en live stream. Me da gusto saludarte. Si escribes, no sé si en tu pantalla a la derecha de mi foto
Ah, M-I-L. ¿Quién es M-I-L? ¿Quién es M-I-L? Ah, Lori y Marcelo. Ah, ok, están con livestream. Me parece bien, me parece bien. Me da gusto saludarlos. Este, creo que es tecnología muy pobre comparado a la de Televisa. Fíjate que tengo en el Google Chat a tu hermana Lorena, entonces estoy tratando de que se conecte ella. No sé si lo estará viendo también con livestream, creo que no. Entonces déjame ver si am, Mariana Casado. Sí, porque no va a poder ver. Creo que no tiene video, pero déjame ver. Dame un minuto, nada más para a ver si se integra ella antes de que se duerma ya en... Ok, invitar. Ok. Dararatatam. Si tienes video. Le estoy poniendo la liga del video en... um, ok, bueno, pues qué padre que me pudieron saludar por ahí. Lori y Marcelo, ¿ya están listos para dar el estudio? Yo nada más ahorita voy a, por magia de tecnología, dar clic y Marcelo con la ayuda de Lorena van a dar el estudio ya en México. Por lo menos eso es lo que me prometieron. Espero que cumplan su palabra. Bueno. ah, Déjame ver si alguien se anexa. Tengo otra persona aquí que al parecer no tiene video. Entonces déjame poner esto aquí. Un par de... Ok. Bueno. Am, Tenme un poco de paciencia porque por lo menos a la doctora Adela, que de hecho hicimos pruebas antes de entrar, bueno, ya está ahí la liga, pero no sé. Listos para empezar. Déjame ver mis círculos. Círculos. Creo que ya... ¿Quién tenemos aquí? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok. Ok, ya. Hola doctora, ¿cómo estás? Me da gusto que se hayan anexado. Eres la primera de Google Plus para... Si te puedo ver. Estoy un poco retrasado con la tecnología. Hay un par... Bueno, estaba esperando que tú estuvieras conectada. Y hay un par de... Bueno, hay otras personas que están viendo con... Unos hermanos que están viendo con live stream. Pero hay un par de gente... Buenas noches. Un par de personas, quizás un poco... Pues que deberían de estar. Y no están. Entonces déjame ver si podemos anexarlos a alguna de las dos. Y si no, tendremos que empezar tal como está. Podemos esperar porque estamos también tratando de que se conecte. Yolanda, es que Yolanda no veo que tenga cámara. Es Yolanda la que estás esperando, ¿no? Sí, Yolanda Flores. Está instalando el programa. Ah, ok, por eso. Por eso. Bueno, podemos esperar un momento. Mientras vamos a hacer una prueba de, ahorita que estás tú aquí, no me acuerdo si hicieron eso, si hicimos esto la otra vez o no, pero compartir la pantalla cuando yo les quiero poner algún texto. Entonces,
pues ponerlo ahí. No sé si en este caso ves el texto, espero que sí. Sí, 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 entonces a veces para que también no se aburran de mi cara. Y por acá en este lado es que tengo dos tecnologías y me perdonan, espero no hacer mucho relajo tecnológico, ¿no? Pero ahorita ya en los de live stream también les enseñé una vista de tres dimensiones, aunque tarda en entrar por lo que veo. Este, hmm, Vamos a ver nada más la pantalla, a ver si hay un retraso muy grande en el otro. Ok, bueno, entonces una forma de ver los textos al lado, los textos que vamos a ver, y otra forma es directamente el texto, como que está padre el del lado, pero eso nada más está acá. Ok, entonces, Lorena, no sé si tienes tu forma de comunicarte más con tu hermana, porque está ella en Google Plus, pero al parecer no tiene cámara y a lo mejor no va a poder ver. Para que le mandes la liga, yo se lo traté de mandar, la liga esta de live stream que ustedes están viendo. Creo que ya se lo mandé yo, pero pues si tienes forma de decirle no, sí, para que no se quede fuera desde Perú, más desvelada ella. Ok. Ok. No veo que. Bueno, veo que. Y ahora, doctora, veo ahí la cena que hay de cenar ahora. sí, también ya, ya estamos después de la clase, Ah, ok, listo. Después de la clase. a cenar por Zoom. Ok, bueno. No le quería decir porque el pozole es muy, Ah, me gusta fíjate. mucho el pozole. Sí. Bueno, aquí hay ruidos, pero no sé qué signifiquen. Ah, ya está entrando Yolanda Flores, qué padre, aunque sin foto o sin video. Pero bueno, no sé si ella ya nos ve. Ah, escucho a Yolanda, creo que no tiene cámara. Yo no necesito verte, pero también te puse ahí una liga de live stream. Si te ves solo, no, Que si nada más quieres ver el video. no, es que me ría bien. Una tuya. Es la mía, pero yo no puedo. La tuya sí, ¿no te ves? No sé. 21:15. Ok. Bueno, creo que nomás hay una, bueno, faltarían dos personas que se están tratando de conectar y seguramente van a llegar más tarde otros, pero no vamos a poder también cada uno estar ayudándole de la misma forma. Pita, pero no logramos. ¿Eh? ¿Ella tiene ahí mismo la máquina de la con ustedes Sí, aquí está ella en el otro lado de la mesa. Ah, ok. Bueno. Ok, veo que alguien más ya se anexó al live stream. Podemos preguntar quién es. Para las personas en live stream al lado derecho hay, si ven en su pantalla, no sé, conforme lo están viendo, del lado derecho hay un lugar donde pueden hacer alguna pregunta o algo en forma de texto. Y ahí preguntaba quién es el que se acaba de anexar al grupo. Tenemos tres acá y de alguna forma, y creo que Adela, si nos das el visto bueno, a lo mejor pues arrancamos así como estamos. Sí, pues Sí. no sé, podríamos ver a qué horas tenemos para. Bueno. Ok. Sí, porque tenemos una persona en Perú y allá es una hora más tarde. Ah, ok.
Ok, Entonces por- sí se nos va el tiempo. Vamos a dejar los círculos de alguna forma y no veo a alguien más. Seguramente alguno por ahí despistado llegará más tarde. Ok, pero bueno. Muy bien. Adela, Yolanda, ¿ve algo en la pantalla o tampoco ve? O sea, yo no la veo a ella, pero ella ve el video o no. Sí, sí, la veo. Y si no, que vaya a una liga que le pegué ahí, que es el de live stream. Mariana. Ah, ok. Mariana, bueno, bienvenida. Lo que quería checar el teléfono. Ok, bienvenida Mariana, te lo puse escrito y te lo dije. Entonces, ¿cómo ves? Si empezamos o si tienen las dos computadoras que se ponga ahí en live stream, pero es lo mismo porque nada más son cámaras y micrófonos y sale de forma diferente. Pero si me está viendo, empezamos, ¿no? Ok. Pues rápidamente, este, Dios, te pedimos que tú estés con nosotros. Es primera vez quizás que tratamos de usar exactamente de esta forma esta tecnología, pero la idea no es la tecnología, Señor, que la tecnología viene y va, sino queremos a través de lo que Pablo escribió a unos cristianos que él no conocía en Roma. Nosotros queremos leer eso. Nosotros no estamos en Roma, pero igual estamos en ciudades grandes, cosmopolitanas, paganas, hoy en día por muchas raíces cristianas que hayan pretendido tener. Son ciudades paganas y necesitamos conocer lo mismo que Pablo le decía a la gente de su época para que te conocieran a ti, Señor. Y eso es la intención. Entonces ayúdanos, esté con nosotros y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces pues estudiamos el libro de Romanos. Lo estudiamos no como algo académico. A veces a lo mejor van a decir, no, pues sí se siente muy académico, ¿no? Pero no estudiamos como algo académico el libro de Romanos. Lo estudiamos no como académico, intelectual o religioso. La clave está en Pablo. Nos dice que el evangelio que él enseña en Romanos, y lo dice en Romanos 1:16, que vamos a llegar ahí al rato, pero dice, es poder de Dios para la salvación. O sea, el evangelio es poder de Dios para la salvación, que es Romanos 1:16. Entonces, de vuelta, si nada más quieren estudiar un libro y ser intelectuales o académicos o algo así, o religiosos, pues no, esto es poder de Dios para salvación. Podríamos hacer un paralelo, y no lo tengo para ponerlo en pantalla, pero podríamos hacer un paralelo de esto, y perdón cuando la falta de preparación quizás, pero es interesante si comparamos este versículo y lo que estoy diciendo ahorita de Romanos 1:16 con lo que Juan dijo en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 20, 30 y 31, que son como resumen del propósito del Evangelio de Juan. En Juan 20, 30 dice, y si, ahora sí que al no tenerlo yo aquí, si tienen por ahí una Biblia lo agarran. Ya veo a una hermana acá de los de Google Plus que está con su Biblia, qué bueno. Juan capítulo 20, 30 y 31 hay algo sorprendentemente parecido, y de hecho sería un buen ejercicio hacer un comparativo del Evangelio de Juan con Romanos, porque hay gente que dice, pues Pablo ha cambiado mucho y él tiene un cristianismo y lo que Jesús predicaba era otro, pero Juan es muy apegado a Jesucristo y él escribió. Juan escribe lo que Jesús enseñaba. Pablo está escribiendo lo que él dice que él aprendió del Señor. Entonces Juan 20 dice, estas cosas, hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y luego, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Entonces Juan ahí estaba diciendo, ¿sabes qué? En esto de creer va a pasar algo que no es nada más decir, pues es un concepto que creo, sino Juan decía para que tengas vida en su nombre. Pablo está diciendo lo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no queremos quedarnos nada más en lo académico. Entonces estudiamos Romanos como un libro vivo que nos da poder para poseer la salvación. Y vamos a tomar en este primer estudio, vamos a hacer un poco algunos textos, aprender un poco más acerca del autor de Romanos y lo que significa este libro. Podríamos dedicarnos fácilmente, pues yo calculo mínimo 3-4 horas a estudiar Pablo, los textos de Pablo, tanto lo que está en el libro de Hechos como lo que cosechamos de cada uno de sus epístolas, comentarios personales. Hay mucho material sobre Pablo como para conocerlo bien. No es esa la idea aquí. Aquí vamos a pasarnos a ver, bueno, antes de pasar a conocer a Pablo, quiero comentar, y ahora sí estoy siguiendo un poco mi guión, pasar a compartir otra pantalla, que es esta de aquí, y decirles, que bueno, una comprensión real del libro de Romanos, y esto es importante, y por eso mi inquietud y mi insistencia es decir, estudien Romanos, porque Romanos es poder de Dios para salvación, cambia nuestra vida. Una comprensión real del libro nos llevará muchas veces a orar ante Dios para que cambie nuestras vidas. O sea, es como un espejo. Vamos a estar ante el espejo y decir, pues mira, esto es lo que Dios dice, pero yo cómo estoy, ¿no? Entonces nos va a llevar muchas veces a orar ante Dios para que cambie nuestras vidas, actitudes y dedicación ante Él. Esto es lo que esperamos del libro de Romanos. Entonces, ahora sí vamos a ir a algunos textos que nos llevan a ver, bueno, quién es Pablo. Vamos a tomar 20 o 30 horas en estudiar su libro, pues qué es el libro o sea, quién es él, quién es Pablo. Entonces, tenemos, y perdón si me estoy haciendo un poquito bolas aquí, pero quiero ver el primer texto, está en Filipenses capítulo 3, que a lo mejor ahí lo tienen en pantalla. Entonces, ¿quién es Pablo? Pues en Filipenses 3, él da un poco de como si fuera su currículum, ¿ok? El currículum de Pablo. Y interesantemente, de vuelta, sin entrarnos a hacer una biografía de la vida de Pablo, pues muchas veces él tenía que defenderse como apóstol. O sea, ahorita pensamos San Pablo, decimos, wow, ¿no? Si estuviera aquí hoy en día, pues todo el mundo lo respetaría, todo el mundo le haría caso. Pero en su momento lo criticaban, lo hacían menos. Entonces, él se vio con la necesidad de defender su ministerio. Y dentro de esa defensa, entonces él habla, ¿no? Comparándose con otros que la verdad le querían hacer la competencia. Entonces Filipenses 3:4 dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Entonces está hablando aquí de esfuerzos humanos. Y esto es importante, él está hablando de sí como hombre. Y obviamente si leemos el contexto, él está diciendo, no confíen en ustedes como hombres. Pero si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto de circuncidado al 8º día es lo que mandaba la ley. Ahora, un niño pues, no puede decidir lo va a cumplir o no lo va a cumplir, pero se le cumplió porque venía de una buena familia judía, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Los judíos hoy en día, si no me equivoco, no saben ni de qué tribu son, se han perdido esos registros, pero Pablo podría decir, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, ¿no? Creo que en México diríamos, por ejemplo, mexicano de sangre pura o algo así, pero aquí hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo era una secta
pero se apegaba mucho a la ley, decir, ¿qué es lo que dice la ley? Es lo que quiero decir. Y luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Okay? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces dice, ¿quién más puede ser más celoso que yo si yo era perseguidor de la iglesia? Pero en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Ahora, cabe señalar que él va a decir en Romanos, nadie ha cumplido la ley. Pero él está hablando aquí, decir, si quieres jactarte, pues a lo mejor tú como humano no me podías tachar algo de que yo no cumpliera la ley. Después él nos va a decir, yo sabía en mi corazón que no lo cumplía. Pero este es de vuelta un poco su currículum, ¿no? Intachable. Entonces, ¿cómo este hombre llega, después, o sea, si ese era su currículum, si esa persona es, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Por qué Pablo está ahí como un creyente, ¿no? Y podemos ver la historia de él, y vamos a ver en Hechos, capítulo 7, vamos a buscar aquí la pantalla. En Hechos capítulo 7, y es un pasaje que todos conocemos, pero quizás algunos no, y quiero que lo vean en este caso. Entonces, Hechos capítulo 7, ¿cómo es que él se hizo cristiano? Entonces ellos gritando a voz en cuello. Bueno, esto es encontrar más bien antes de ser cristiano quién era Pablo, saber quién es él. Entonces, hay esta historia interesante, antecedente. Vemos a Pablo, que originalmente se llamó Saulo, y lo vemos aquí, y dice, entonces ellos gritando a voz en cuello. No estamos leyendo todo el pasaje, pero esto es cuando Esteban ha predicado y no han podido contestar a este Esteban, que le podemos llamar diácono. No le han podido contestar lo que dice, entonces se molestan. Y es donde tomamos la lectura en Hechos 7:57. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos, y todos a una se abalazaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Entonces aquí estamos viendo pues realmente la muerte de Esteban, y nos pasamos al capítulo 8 señalándoles que el versículo 7:60 que leímos es el último versículo de 7, y continuamos sin romper, sin brincarnos ningún versículo en Hechos capítulo 8. Y dice, y Saulo estaba ahí. Saulo es como se llamaba Pablo antes de ser cristiano. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Cabe señalar que si nosotros hacemos una realmente defensa correcta del cristianismo, no van a tener cómo contestarnos. Y la gente que no les gusta el cristianismo, entonces es cuando muchas veces se van a los golpes, porque no pueden contestar lo que es el texto, la lógica, el entendimiento de esto. Entonces, aquí podemos ver que empezó una persecución, y más adelante vamos a ver que Pablo participó en esa persecución, y unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Entonces esto es donde primera vez encontramos a Pablo, que de vuelta aquí se llama Saulo, pero tenemos sus antecedentes. Y bueno, como les dije, él ya lo leímos en Filipenses más bien, que él dice, yo fui, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, para Pablo, lo que él creía en Dios,
no era algo pues de los sábados en la tarde, cuando le preguntaba a alguna tía, ay sí, tía, soy creyente, sino para él era algo tan serio que él se ponía pues a defenderlo, ¿no? Completamente. En este caso a perseguir, ¿no? Bien, pasando adelante, ¿qué le pasó? Entonces nos vamos a ir ahora sí al próximo capítulo. Bueno, más bien nos faltó un versículo aquí, perdón. Déjame regresar a esa pantalla. Y nos faltó un versículo y es precisamente la parte de Pablo. Entonces dice Saulo, por su parte, déjame ponerlo aquí. Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Normalmente el lugar que sentimos seguro es nuestra casa, ¿no? Pero aquí él se metía a las casas, ni siquiera en sus casas estaban a salvo. Normalmente diríamos, tengo un pleito, pues voy a hacer, entre hombres nos arreglamos, pero él agarraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, de vuelta, como yo les hice ver, pues Pablo, en cuanto a celo, como dice él, pues perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces, y perdón, de vuelta, un poquito me hago bolas con la tecnología, porque tengo dos, son dos formas que lo están viendo y estoy con uno y con otro. Ok, entonces, el siguiente, ¿qué le pasó a Pablo? Entonces tenemos, ahí sí nos vamos a brincar parte del capítulo 8 de Hechos, y irnos a Hechos 9, y es donde nos relata qué le pasó a Pablo, por qué pues no fue, cómo es que fue de perseguidor a la iglesia a alguien que escribe esta epístola que queremos estudiar. Entonces, en Hechos capítulo 9, y voy rápido y de vuelta, esta historia sí creo que todos lo conocemos, pero dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Imagínense en el celo, él decía que en cuanto a celos perseguidor de la iglesia, no se limitaba a Jerusalén ni los alrededores. Él dijo, voy a ir a Damasco, o sea, sabemos hoy en día Damasco es la capital de Siria, aunque sea relativamente cercano, pero aún así era otro país y otra ciudad, y él iba hasta ahí a las sinagogas y pedía estas cartas y quería encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Ahí no les hablaban y les decían cristianos, sino era el camino. Qué bonito saber que seguir al Señor es un caminar con el Señor. Y de vuelta aquí no le importa que fueran hombres o mujeres. Pero ¿qué pasó? En el viaje sucedió al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y realmente este versículo lo leemos a la ligera, pero hay mucha teología. Yo creo que Pablo, con el pesar del corazón, ya cuando ocurre lo que está aquí, que se vuelve cristiano, pensaba en esto, y hay mucha enseñanza en esta sola frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante Pablo escribe que somos un cuerpo, no en el libro de Romanos, pero en el libro de Efesios. Él dice, ustedes son el cuerpo del Señor. Y uno puede decir, ¿en qué te basas para decir que somos el cuerpo del Señor? Y podremos decir, no, pues se basa uno precisamente en que aquí Jesús le dijo, no, ¿por qué persigues a mis seguidores? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Si cacheteaba a un hombre o una mujer, de aquellos era cachetear o golpear al mismo Jesús. Pero aquí Pablo responde, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo en algunas, precisamente creo que en el libro de Corintios, donde él habla de sí mismo, otra vez casi su currículum,
Pero él dice, Jesús, bueno, en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, él dice, como un abortivo se apareció a mí. Entonces Jesús dice, yo soy testigo ocular de Jesús, porque aquí él lo vio en el camino, tuvo este encuentro con él. Bueno, pero contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías. Ahora, quizás hace falta hacer un paréntesis aquí. Hay gente que diría que el cristianismo hasta después la gente pensó y empezó a hacer una teología y empezó a servir a Dios o a buscar a Cristo, seguir a Cristo. Pero aquí podemos ver que a estas alturas ya en Damasco, y lo vio Saulo, y por eso fue allá para perseguirlos, pero había creyentes ya en Damasco y gente que estaba bien conectada al Señor, al grado que Ananías, a quien el Señor llamó una visión, o sea, tan cerca al Señor que Dios le podría decir, quiero que veas esto, que hagas esto, como vamos a leer. Ananías le llamó una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías sabía de Saulo, Saulo tenía fama, había suficientes creyentes ahí que sabían lo que estaba pasando, o sea, estaban intercomunicados con ellos. No sé si inclusive con alguien pues desde Jerusalén había corrido la palabra, viene este hombre a hacer esto, ¿no? Entonces Ananías lo estaba pensando 2 veces, ¿no? Dice, pues él está autorizado para meterme a la cárcel. Pero ¿qué le dice Dios? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí Jesús ya sabe el futuro, Dios ya sabe el futuro, y le está diciendo a Ananías, él va a sufrir y yo sé cuánto va a sufrir. De vuelta, aquí hay una teología importante, porque más adelante Pablo habla y dice, yo estoy completando los sufrimientos de Cristo. Entonces Pablo sabía que ya estaba dentro de la soberanía de Dios, que él tenía que sufrir, y tenía que sufrir ciertas cosas que Dios sabía. Entonces yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Este sufrimiento no es redentivo. Algunos tomarían eso y dirían, él tiene que sufrir para completar la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a ver en Romanos que no, para nada. Esto es simplemente dentro del plan eterno de Dios de llevarnos todos a la gloria. Había puesto un papel para Pablo, y dentro de ese papel era también sufrir. Entonces Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, interesante, Ananías, después de esta discusión con Jesús, llega y le dice, hermano Saulo. Ya él dice, si Jesús lo ha aceptado, pues yo también lo acepto. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido recobró las fuerzas.
Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la conversión de Pablo fue esto, que él se encontró con Jesús. Y no había duda con quién se encontró. Y toda la forma en que se encontró y que quedó ciego y que llegó este hombre y oró por él, no le dejó dudas que Jesús es no nada más el Mesías, sino el Hijo de Dios. De nuevo aquí, allá en esta noche hemos hecho referencia a Juan capítulo 20, 30 y 31. Pero dice el 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo que Ananías pues le dijo a Pablo, ¿no? Entonces él entraba a las sinagogas y argumentaba que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todos los que le oían, se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Entonces, vemos lo segundo aquí, por eso queremos estudiar a Pablo, demostrándoles que Jesús es el Mesías. No les es mi opinión o pueden sentirse bonitos si creen esto, sino él les demostraba con la Biblia en la mano, con las Sagradas Escrituras de los judíos en la mano, les demostraba que Jesús es el Mesías. Quizás vale la pena aquí hablar de confundir a los judíos. ¿Se dedicaba a él a hacer confusión? No, pero si tú estás aferrado a una tradición religiosa y llegan y te demuestran que estás equivocado, entonces tú puedes de momento estar confundido. Decir, ¿qué hago? ¿No? A lo mejor mis abuelos creyeron esto, mis padres creyeron esto, todo mi pueblo cree esto. Yo toda mi vida he creído esto. ¿Cómo puedo yo cambiar? Pero se confundían. Pero les demostraba que Jesús es el Mesías. Más adelante podemos ver de una vez en este otro texto, porque también el tiempo va corriendo y para aprovechar el tiempo. Pablo entró, nos estamos brincando de Hechos capítulo 9 a Hechos capítulo 19, o sea, totalmente dejamos a un lado, o sea, nos estamos brincando muchos capítulos. Cabe señalar que en el lapso que nos brincamos, Pablo estaba, he sido enseñando, Dios le estaba enseñando, Jesús le estaba enseñando, no estaba junto con otros hermanos. En Hechos capítulo 19 hay una persona que se llama Bernabé, y él va y busca a Pablo y se lo lleva para que empiece a trabajar para el Señor. Entonces, de lo que leímos en el 9 de su conversión, ahorita estamos ya en otro lugar geográfico, ya no estamos en Damasco, y han pasado ya algunos años. Pero Hechos 19:8, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. De hecho, siendo más precisos, vamos a ver ahorita que él está ahora y no es ya más allá de Bernabé, él ya está plenamente en ministerio. Y de hecho, creo que esto es, no me acuerdo en los números, si lo contaríamos como su segundo o tercer viaje misionero. Lo que importa es que esto que nos está relatando en Hechos 19 está ocurriendo en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad hoy en día en Turquía, que todavía existe. Pero Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Aquí lo importante que podríamos ver, hermanos, es que Pablo les convencía, Pablo les daba argumentos. Pablo, la obra era, ¿qué decía él? En Romanos ya hemos visto, es poder de Dios para salvación. Pero él les daba argumentos, él les daba aquí convencimiento, trataba dentro de lo que quedaba de convencerlos. Obviamente la obra solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero entonces 3 meses en la sinagoga, y dice en el verso 9, pero algunos se negaban obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. La congregación, la palabra congregación aquí se refiere a la congregación o los congregantes de la sinagoga.
Entonces hay unas personas aquí que están hablando mal del camino, o sea, del cristianismo entre los que se reunían en la sinagoga. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Entonces aquí de vuelta la palabra debatía. Debatía, yo entiendo que a lo mejor le daban sus argumentos y él daba los textos bíblicos y los argumentos de él. Esto continuó por espacio de 2 años. Pero déjame regresar y enfatizar, a diario debatía en la escuela de Tirano. No era una iglesita del domingo, que vamos a ir al domingo 1 hora, no sabemos cuánto duraban estos cosas aquí. Algunos han dicho que a lo mejor era al mediodía, a la hora de la comida, con los esclavos que podrían ir, porque mucha gente era pobre, que se había anexado al cristianismo, pero diariamente debatiendo. Y esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces, aquí, parte de lo que queremos ver en Romanos, por lo menos para mí, esto que leemos aquí en estos primeros versículos de Hechos 19, si fuera un reportero, a lo mejor inclusive es como un helicóptero que pasa por medio de una zona devastada, o algo, dice, mira, aquí hay gente y allá hay gente, y no saben qué están diciendo, de qué están preocupados. Entonces la duda aquí es, podemos decir, pues, ¿qué era lo que Pablo enseñaba diariamente ahí? ¿Qué era? Si hubiéramos ido todos los días a oírlo debatir, ¿qué diría él? Y eso creo que es lo que tenemos en Romanos. Y si no me equivoco, el libro de Romanos se escribió después de estos 2 años de enseñanza y de debate. Y vamos a ver en Romanos que Pablo se adelanta y ellos no tenían internet, no tenían chat en video ni nada de eso. Entonces él se adelanta en el libro de Romanos y dice, ustedes van a decir esto, y era en base a una experiencia de dialogar con la gente. Ya sabían las preguntas y los pretextos que ellos ponían. Entonces, agrego a esto que él está ahí debatiendo y dice que llegaron en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ahí no había de vuelta aviones, motocicletas, coches para que en el día anduviera él en una ciudad y en la noche o al mediodía regresara a la escuela de Tirano a debatir. Él enseñó a la gente, ellos escucharon el mensaje y luego cada uno regresaba a su lugar dentro de la provincia de Asia y compartían a los demás. Entonces, una de las razones para tomar el estudio de Romanos es para que ustedes le puedan compartir a otros claramente acerca del Evangelio, de lo que está en el libro de Romanos. Entonces, es importante el versículo 12, a tal grado, perdón, el 11 y el 12. El 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, esto es importante y quiero que hagamos unas reflexiones de esto. Por un lado, Pablo está debatiendo, Pablo está razonando, pero aparte hay milagros. Pero es interesante, sobre todo al ver el libro de Romanos y en general todas sus epístolas. Al leer las epístolas de Pablo, no estamos leyendo la historia de la vida o la epístola o cartas de un sanador de enfermos, sino realmente es una persona que enseñaba y que hablaba de Cristo y de creer en Dios, de arrepentirse, de ser santos y todo lo que vemos en las Escrituras. Pero, y no tengo aquí de vuelta para poner en pantalla, pero si ustedes ven los primeros 4 o 5 versículos de Hebreos capítulo 2, ahí en Hebreos capítulo 2 nos dice, y lo estoy parafraseando y se lo dejo un poco de tarea, pero ahí nos dice que este evangelio, bueno, Hebreos 1 empieza diciendo, Dios habiendo hablado de muchas formas, y en otras generaciones ahora nos habló a través de su Hijo. Y luego en el 1 empieza a decir, ¿por qué es más grande el Hijo que los ángeles, que Moisés, etc.? Pero al llegar al 2, él dice, ¿qué nos pasará si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí dice, primero nos fue comunicado por el Señor,
Y luego dice, los que eran testigos de esto, nos hablaron acerca de lo que el Señor hizo y enseñó. Y dice, Dios ratificaba el mensaje de ellos con milagros y con señales. Entonces, esto es clave aquí, porque nos dice, según el libro de Hebreos, y Pablo en Corintios dice lo mismo, yo he dado señales de apóstol porque he hecho milagros y eso muestra que soy un apóstol. Pero esto también, a la luz del libro de Hebreos capítulo 2, es una razón por qué queremos escuchar y aprender de Pablo. Porque él es una persona que Dios ha ratificado lo que dice. Dios lo ratificaba al operar estos milagros en medio de lo que él está haciendo. Está ratificando el mensaje. Entonces, eso es, de vuelta estamos viendo algunas razones por qué creer. Digo, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? ¿Quién es Pablo? ¿Por qué merece que le dediquemos tanto tiempo? Y esto lo vemos aquí. Ahora, yo quiero ver un poco del carácter de Pablo. A mí me llama mucho la atención el carácter de Pablo. Y vamos a ver otro texto que es en 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo, como vamos a ver aquí, es un hombre, bueno, lo vemos y muchos se quejan de que es un hombre muy fuerte, o muy duro más bien. Pero leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y vemos un poco la perspectiva para apreciar a Pablo. Pablo, el hombre pues más complejo que lo que normalmente pensaríamos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Entonces Pablo está diciendo, cuando venimos a predicarles, teníamos aflicciones e insultos, y habían sufrido esos en Filipos, pero luego llegan a Tesalónica y dice: cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Cada lugar donde iba Pablo lo maltrataban y lo perseguían. Entonces nos atrevimos, porque sabía, si digo esto me van a golpear, imagínate, ¿no? Ya se lo esperaba. Pero él dice: nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Entonces Pablo dice: yo estoy tratando de servir a Dios. Dios me aprobó a mí y Él me ha dado un encargo que requiere confianza. Y ese encargo que requiere confianza es el Evangelio. Pero bueno, en el 5 dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Ya hoy en día a veces nos causa mucho pesar, o siempre nos causa mucho pesar, tanta gente haciendo negocio del Evangelio, tanta gente que usa el Evangelio para obtener dinero. Pero Pablo dice: yo no usé ni adulaciones ni excusas para obtener dinero. Pablo no llegaba a decir: ay, es que se me ponchó mi burro y necesito un nuevo burro, ¿no? No hace eso, y dice: Dios es testigo. Entonces tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. ¿Cuánta gente no dentro según su ministerio exigen honores y quieren un puesto, ¿no? Pero dice, siguiendo adelante: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Entonces aquí vemos algo, quiero que vean el hombre duro, el hombre que dice: aunque me golpeen, aunque me quieran matar, de todas maneras me voy a levantar y voy a volver a presentar el Evangelio. Fuerte, duro, el hombre de acero, por llamarle de alguna forma. Pero también es un hombre que tiene un corazón muy tierno. Y dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza,
como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Y si tenemos el cuadro, algunos lo tienen muy de cerca, de un bebé y cómo la mamá amamanta con todo el cariño, lo que le habla, cómo lo carga, cómo le acaricia a la hora de estarlo amamantando. Y Pablo dice, así con ese amor. Entonces, no con ganancia de dinero, no buscando honores, no buscando manipularles, sino con un amor. Dice en el 8, aclarando, dice así, nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto llegamos a quererlos. Hay gente que a lo mejor en un seminario o en algún lugar así, te dicen, ¿sabes qué? Pues no te acerques mucho a la gente, guarda una distancia profesional entre tú y tu congregación. Pero Pablo no practicaba eso. Pablo dice que no solamente nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto llegamos a quererlos. ¿Qué tipo? Él habla aquí que habían sufrido persecuciones en Filipos. ¿Cuáles eran esas persecuciones? Quiero que lo veamos aquí. Y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 16. ¿Ok? Entonces la multitud, verso 22, Hechos 16, 22. Dice, entonces la multitud se amontinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que los arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Entonces podemos ver aquí, pues cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, después de ser perseguidos duramente, nos atrevimos a compartirles el Evangelio, pues que sí, los golpearon, les dieron muchos golpes, los echaron en la cárcel, y aún así, dice él a los de Tesalónica, pues nos atrevimos a compartirles el Evangelio, ¿no? Entonces tenemos ya pocos minutos, no quiero pasarme, quiero ser respetuoso del tiempo de ustedes, pero ahora pasando, entonces vemos que Pablo era un hombre duro, pero presenta el Evangelio con la gente que convivió con una persona tierna y con amor, y por eso la gente pues lo recibía el mensaje y también lo querían a él, ¿no? Muchas de las personas. ¿Qué dice Pablo de su libro de Romanos? ¿Qué dice Pablo de lo que él nos va a decir del Evangelio? Porque podemos llamar Romanos como el Evangelio universal o el Evangelio de Pablo. Pero en Romanos 2:16 Pablo dice algo importante. Dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Esta es la nueva versión internacional. La versión 1960 dice conforme a mi Evangelio. Pero Pablo profesa y dice que él nos está dando las cosas futuras acerca de Dios, tal como Dios va a juzgarnos. Entonces es un libro que nos prepara realmente para nuestro futuro final. Casi terminando, hay 3 textos más que quiero que veamos y dejamos por un lado esta introducción, y obviamente la idea va a ser ahora sí en la semana que entra, Dios mediante, entrar en sí a los textos del libro de Romanos, aunque como pueden ver hemos visto algunos aquí. Segunda de Pedro 3, el apóstol Pedro habla acerca de Pablo y habla acerca de las cartas de Pablo. Tenemos un testigo. Ya habíamos hablado según Hebreos capítulo 2 que los milagros y las señales eran un testimonio donde Dios está afirmando el mensaje, que el mensaje de los apóstoles es verdadero. Pero Pedro, ¿qué dice? Pedro, en 2 Pedro 3:15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Ahora, aquí vemos en este texto, hay gente que dice, no, la Biblia se escribió mucho después de los hechos. Pero si es verdad la carta de Pedro, y en verdad lo está escribiendo Pedro, y lo pongo así solamente para que ustedes
contesten las preguntas para sí mismo. Pero aquí Pedro está con vida y ya conoce los escritos, las cartas, o lo que ha escrito Pablo, y está hablando de lo que él escribió. Y él dice que ha escrito con la sabiduría que Dios le dio. Si el libro de Romanos es la palabra de Dios, tenemos derecho a decir que Pablo es sabio, que es un hombre sabio, que tiene sabiduría. Sí, porque Pedro nos está diciendo es una sabiduría que Dios le dio. No olvidemos eso. En verso 16, y luego vamos a ver la primera parte del 15, cuando veamos en Romanos capítulo 2, vamos a ver probablemente lo que yo pienso es el texto del cual está pensando Pedro cuando escribe esto. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Dos cosas aquí. Pablo dice, Dios le ha dado una sabiduría. Para nosotros puede ser de momento difícil de entender parte de lo que escribe. No es muy simple esa sabiduría que Dios le ha dado. Pero luego hay ignorantes e inconstantes, tuercen, tergiversan y lo hacen, y aquí está la palabra clave, como con las demás escrituras para su propia perdición. Pedro aquí está poniendo a la altura de escritura lo que escribe Pablo. No, dice las demás escrituras, dando a entender, esto que escribe Pablo es escrituras, y aquí si se fijan está escrituras con E mayúscula, como escrituras sagradas, y dice para su propia perdición. Ahora, un par de pasajes que quiero agregar a esto. En 2 Corintios 4, Pablo hablando de su ministerio, fíjense en lo que él dice. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Pedro estaba hablando de tergiversar, y él dice, no torcemos la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Y creo que al tomar tiempo, les agradezco a todos los que están viendo esto hoy, que al tomar tiempo vamos a ver que Pablo ha hecho una exposición clara del cristianismo, y por eso queremos leer y estudiar la epístola de Romanos. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Y por último, Pablo en su epístola de Colosenses capítulo 4, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Pablo, el apóstol experimentado aquí, al escribir este epístola a los colosenses, está en la cárcel por su predicación. Pero él está diciendo, quiero que todavía oren y piden a Dios que yo pueda anunciar el evangelio con claridad. Y hermanos, creo que la mayor parte de los cristianos no sabemos compartir lo que creemos con claridad. Y por eso también un estudio del libro de Romanos nos va a ayudar primero a tener una visión clara de lo que es la fe cristiana. No es el último, o sea, obviamente hay otros libros, otros 26 libros del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pero si podemos entender Romanos, por lo menos tenemos una expresión que Pablo hizo bajo inspiración del Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios le dio a los romanos, explicándole, hermanos, esto es la fe, esto es lo que nosotros creemos. Entonces, él está pidiendo, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Rápidamente, y esto lo vamos a repasar la semana que entra,
pero como y bueno, es más, vamos a dejar esto para la semana que entra. La división de Romanos es una carta, pero como vemos que también es una enseñanza. Terminamos quizás nada más poniendo nuestro versículo lema de Romanos, o sea, ¿qué resumen Romanos? ¿Por qué estudiar Romanos? Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces queremos estudiar este libro porque es poder de Dios para salvación. No es nada más leer, fulanito por allá en aquel cerro fue salvo, sino si yo lo leo y lo entiendo, me da a mí el poder de Dios, poder que yo no tengo, pero poder de Dios para salvación. Y esa es la razón por la que estudiamos Romanos.